entre brujas y lamores, entre brujas, tus colores. Ay, los cartagos. De hecho, se piensa que los cartagos vivimos como, no sé, en una tumba o, no sé, en un cementerio o algo así, que en cierta hora del día ya no existe nada en Cartago y que todo está apagado, que todo es triste, que todo es frío, que todo es silencioso y que cada uno de nosotros como que no existimos en una hora del día o en un lugar propicio de la ciudad de Cartago. De los cartagos piensan que somos personas muy conservadoras, que somos personas que pasamos golpeándonos el pecho y andando de rodillas en las iglesias. La realidad que yo siento es que eso no es así. Por ejemplo, cuando yo iba a estudiar a San Pedro, siempre me decían, mira, es que Cartago es muy aburrido, ahí la gente se acuesta muy temprano, es que no hay nada que hacer. Entonces siempre tenían como esa percepción de que era una ciudad como muy tranquila, donde no pasaba nada, pero la realidad es que sí pasan muchas cosas. El cartaginés en Costa Rica está relacionado a la papa y ciertos lugares como las ruinas de Ujarrás o de Cartago, Volcán Irazú, por ejemplo. Sin embargo, siendo una provincia tan rica en cultura, hace falta explotarla aún más. Siento que muchas personas piensan que los cartagineses somos como, no sé, como muy arrogantes tal vez, o no somos tan humildes, o tal vez nos creemos superior a los demás. Y esas cosas también, digamos, como que Cartago es un lugar muy tranquilo, es un pueblo así, muy pacífico, y que tal vez no pasa tantas cosas que, por ejemplo, pueden pasar en otras provincias. Esta serie de ideas se han venido construyendo a partir de imaginarios quizás del siglo XIX, de principios del siglo XX, vinculados a esas nociones de diferenciar, ¿verdad? Los espacios, sobre todo a nivel del Valle Central. Poder descubrir todas esas cosas interesantes sobre la historia, sobre la arquitectura de Cartago, compartirlo con la gente y ver sus rostros así donde se sorprendían y decían, hey, eso no lo sabía, y yo, no, yo tampoco, hasta hace un par de semanas, ¿verdad que es fascinante? Y la gente, sí, qué chiva esto. Y es muy bonito porque las personas ven desde otra perspectiva la ciudad. No es lo mismo que vos pases frente a un edificio donde pasas todos los días y no tenés ni idea, y de pronto pasar y decir, a mí me contaron que este edificio tiene más de 100 años de construido, fulanito de tal vivió aquí. Entonces es muy bonita esa sensación porque ves la ciudad con otros ojos y aprendes un montón. Poder aportar herramientas de la historia a la danza folclórica y de la danza folclórica algunos elementos, sobre todo desde el ámbito artístico, desde el ámbito del repensar, del recrear, del reinterpretar los elementos. Entonces, ¿cómo se hace un aporte desde las artes, la danza folclórica, hacia un campo tan académico y a veces cuadrado como lo es la historia? Y al mismo tiempo, ¿cómo todo esto está vinculado a la docencia? Yo creo que sí hay cambios. Yo creo que sí, ahora hay más cimarronas, hay más marimbas, hay más comida, hay más grupos de baile, hay más poesía. Contamos en Cartago con una sociedad de poetas cartagineses. Antes no existía eso. Eran poetas perdidos, que si a uno no le contaban o no le caía a uno un verso de ellos por ahí, pasaban inadvertidos. Una de las experiencias que más recuerdo es una vez que una adulta mayor le tenía pavor, pero pavor, y me la acerqué sin saber que le tenía miedo y casi se me descompone. Entonces cuando me la acerqué y ella vio que no era eso agresión o que iba más allá, ¿verdad? La señora estaba contenta, hasta se puso a bailar. Una señora que no sabía bailar, que la familia la tenía así como la señora amargada de la casa, y ahí estuve en un puro jolgorio con las mascaradas. Y en el teatro costumbrista lo más curioso y también lo más honesto es tratar de representar no solamente a personas, sino que las personas que estén fuera observando puedan identificarse con cada uno de sus personajes. De hecho, en el costumbrismo, y como lo dice en su definición, son las costumbres que nosotros como pueblo, como personas que habitan en un lugar, tienen y han vivido, o se han perdido por el tiempo. Entonces, traer todas esas costumbres y que los personajes te recuerden y te identifiques con esos personajes,
crea este ambiente de entender de que ese personaje es como yo y que yo puedo estar en el lugar de esos personajes y así vivir lo que es mi tradición en el día, en la actualidad. Traje este guión porque fue el primero que me encontré y es del último espectáculo que he dirigido, que es Interfaz Crónicas 2.00, Cartago en el Bicentenario, que se presentó en el Auditorio Nacional el año pasado, en noviembre. Y obviamente este guión es interesante y este espectáculo aún más porque integra a muchos grupos de Cartago. No es un espectáculo de un grupo, sino es un espectáculo colectivo que pudimos armar, construir y a partir de ahí proponer una idea de ver a Cartago en su trayectoria por estos 200 años posteriores a la independencia. Dentro de los espacios que más me gustan, por lo menos uno que estoy anhelando mucho que ya se abra al público, que ya casi, es la Casa Jiménez Sancho. Es una casa más de 100 años, es muy interesante poder recorrerla y la renovación está muy bonita. Otro lugar que también está abierto, que es muy chido recorrerlo también, que me gusta como espacio para visitar, es la Casa de la Ciudad, porque tiene un patio interno y eso es una herencia de la colonia, porque la mayoría de viviendas coloniales conservaban este patio interno y de los pocos sitios que uno puede ir a visitar es la Casa de la Ciudad y poder ver ese espacio es muy chiva, muy interesante. Entre brumas y lamores, entre brumas, tus colores, entre brumas, hay lindas flores, entre brumas, tradiciones, mil amores, entre brumas, resplandores como espuma, lindas flores en la aurora de colores, es tu historia. Bellas brumas en verdes alturas, tenues lunas en noches oscuras, aires fríos en áreas hermosas, locas tierras, Cartago gloriosa. Bellas brumas forjaron cultura y el sustento en toda tu altura, fresco aroma de rica tu brisa, de Cartago con una sonrisa, mil amores entre brumas, resplandores como espumas, lindas flores en la aurora de colores, es tu historia. Eso es un cabezote, una mascarada tipo cabezote. La realicé hace aproximadamente 2 años. Como dato curioso, a todo lo que hago le pongo nombre. Entonces ella se llama Tere, en honor a mi abuelita. Ese tipo cabezote se ve aquí por la boca. Lo utilizamos mucho para llevarlo a fiestas y siempre anda con su bastón y su compañero, ¿verdad? Sucede que para hacer una mascarada así, en mi técnica, que es fibra de vidrio propiamente, para mejor mantenimiento y durabilidad de las mascaradas, lleva todo un proceso. Desde comenzar a forjar el barro para hacer la figura, aplicar los químicos, como es la fibra de vidrio y la resina, y después el proceso de acabado. Me ha costado demasiado creer que soy capaz de lograr todo lo que yo quiera a nivel teatral y en la danza, porque yo sé que yo puedo hacerlo, pero siempre he tenido como
esa vocecita que me dice tal vez que me va a salir mal, y también como fui muy tímida más que ahora, la inseguridad es algo que siempre ha estado ahí, pero con todo este tiempo que ha pasado es algo que ha ido disminuyendo, pero demasiado. El hacer una mascarada significa desde los materiales, tela, varilla y el mantenimiento de las mismas. Una de las dificultades al inicio fue el no apoyo gubernamental e inclusive del pueblo, porque como estábamos retomando una tradición y personas jóvenes, el no apoyo del pueblo se vio reflejado. Sin embargo, con el pasar de los años se fue despertando esa semilla y ahora vamos hasta fiestas, 50 años, 15 años, y ya estamos haciendo un poco más de lado de lo que es el mariachi y la comparsa, llevando más la tradición costarricense a los hogares ticos. Hace algunos años, con mucho amor, con mucho ahínco y con mucho esfuerzo, por supuesto, porque no éramos músicos, los de la estudiantina del tecnológico, le pedimos a la comisión organizadora de los festejos de la Virgen de los Ángeles hacerle la serenata, porque años anteriores había sido con otra música que habla de otras cosas, de otro tipo de música que promueve el alcoholismo, la violencia, el machismo. Bueno, pero nosotros dijimos, denos la oportunidad. Preparamos una serenata muy linda. Pero no podía faltar el Ave María. Esta Ave María que todos conocemos, la de Schubert. Nos costó, que ustedes no tienen idea. Fueron noches y noches, todos que no éramos músicos, tratando de que saliera aquella Ave María. Comenzó la serenata. En ese tiempo era en el estrado principal de la iglesia donde se hacía la serenata. Ahí comenzamos, y cuando comenzó la Ave María, que eran las 12 de la noche, alguien puso un chillante parlante para que no cantáramos. Esa fue una frustración muy grande que nos hizo llorar después de meses de esfuerzo por hacer este homenaje. Y la frustración sigue, porque eso no ha cambiado. Sigue otra música, no es la música costarricense con que se le brinda homenaje a nuestra Virgen de los Ángeles, no es con eso, se le brinda con otro, con una prioridad exagerada. Por eso la frustración continúa. En el folclore, y más cuando estamos viendo en un área de Cartago, hay dificultades que tenemos que ir superando poco a poco. Por ejemplo, atraer a la juventud al ámbito del folclore es muy difícil, porque hay muchos prejuicios, hay muchos obstáculos mentales. El aprender una técnica de danza y una técnica de teatro es también uno de los obstáculos, porque son aprendizajes nuevos que desgraciadamente no hemos adquirido a través de la educación, a través del ambiente cultural de Cartago, porque son espacios muy cerrados para la cultura en Cartago. El costarricense poco observa el pasado. El costarricense poco se interesa en el pasado. De ahí que lo que le remita al pasado lo desvaloriza. Entonces, en primer lugar, un problema de conciencia. En segundo lugar, pues muy material, los problemas económicos. O sea, para las producciones, para la gestión de espectáculos, para la gestión de trabajos artísticos o inclusive historiográficos, no existen recursos o apoyos económicos certeros y conscientes de lo que implica un proyecto como tal, de que no es solo mercado, de que no es que voy a generar una actividad para mercadear algo, un producto. No, es que ya de por sí la creación artística y la creación historiográfica ya tienen valor por sí mismos. Y pues cobrar ha sido una de las cosas que más nos ha como costado, ¿verdad? Por dicha, nunca hemos tenido problemas así como que en algún lugar nos digan, no queremos que venga la gente al tour. En realidad ahí sí nos ha ido bastante bien, pero como les digo, la parte ya así de decir, páguenos tanto, como que la gente todavía acá en Cartago se resiste un poquito, a pesar de que, por ejemplo, en San José es totalmente normal que se haga un recorrido y se cobre. Ha sido interesante
ver a las personas que cuando comprenden un pasado y entienden que ese pasado puede ser llevado a escena de ciertas formas y con ciertos recursos, le encuentran sentido al hecho de ser bailarín de danza folclórica. De ahí en fuera se vuelve un bailarín que simplemente es una persona que mueve naguas, pañuelos y sombreros, o mete y saca chonchas. Pero cuando encuentra sentido al quehacer, en definitiva, se vuelve mucho más consciente y eso se nota. Cuando vieron por primera vez los trajes que usábamos, muchas personas se quedaron como, wow, no sé, es algo nuevo que vieron, incluso tal vez lo vieron raro, porque es algo nuevo, o sea, muy pocos grupos hacen lo que nosotros hacemos, pero la respuesta ha sido muy buena. Y bueno, creo que el mayor valor o aporte que le da Movimiento Infinito a la sociedad cartaginesa principalmente, sería el poder conocer la historia del lugar en donde viven, porque curiosamente la gente no lo sabe, ¿verdad? O sea, cosas que son tan sencillas como el año en el que se fundó Cartago, qué tan antigua es, porque aunque Cartago, vuelvo y repito, es una de las ciudades más antiguas de Costa Rica, no lo parece y la gente no lo sabe. El público ríe, llora, pega un susto, hasta carcajadas, gritos. Había un chiquito que también lloró una vez cuando hicimos una leyenda costarricense. Entonces, son reacciones que uno siente que el público está entendiendo y viviendo lo que estamos o intentamos transmitir. Y creo que ese impacto que generamos en el público es lo que perseguimos, es lo que buscamos, lo que anhelamos, que la gente esté tan metida dentro de las propias costumbres o las mismas danzas que hasta logren sentir y vivir lo que queríamos transmitir, o por lo menos lo que ellos interpretan de lo que están viendo en escena. La declaratoria como símbolo nacional, la mascarada tal cual, ha sido un abrir de puertas que esperamos que siga a través de los años así. ¿Por qué? Después de 9 años, por fin fui homenajeado y reconocido en mi pueblo como mascarero. A pesar de que ya en Cartago hemos participado en diferentes actividades, seguimos promoviendo esto en un sinfín de lugares. Esto de la mascarada no es solamente Cartago, debemos llevarlo más allá, inclusive fuera de nuestras fronteras, para que sepan que en Cartago sí hay cultura. Pues mi sueño como educador es que todo el mundo experimente ese sentimiento que produce el arte o produce la identidad cultural a través del arte. Reunirse a cantarle a Costa Rica, ir a una exposición de arte costarricense, ver las obras de Fausto Pacheco, que verdaderamente nos den un mensaje, nos lleven a ese sentimiento y a esta belleza, que exalten esta belleza y esta bendición de país, porque no somos solo bellos en el físico de este país, en su topografía, sino que hasta nuestra gente es bella, bella y bendita. Que Cartago rompa esa burbuja, ese molde, ese prototipo de Cartago que se nos ha impuesto, y que más bien vuelva a lo que era anteriormente, un Cartago que se reconocía pluricultural, donde había afrocartagineses, nativos cartagineses, donde la cultura aldeana o la cultura citadina realmente convivían en un espacio. Como una persona libre, que en esa libertad es respetuosa de las diferencias, respetuosa de los quehaceres de cada uno, que es consciente claramente de su pasado, es consciente de sus realidades, pero no está dormido, sino que frente a esas acciones que reconoce, frente a esa conciencia sobre el pasado, frente a esos obstáculos y frente a esos problemas que como toda sociedad tenemos, actúa. A mí me encantaría que la gente en Cartago pueda aprender y pueda darse cuenta del montón de cosas bonitas que hay en teatro, en danza, en artes plásticas. Tenemos muy buenos escultores, pintores, cantantes, o sea, hay muchísimo artista aquí
en Cartago. Y me encantaría de verdad que se pudieran fomentar muchos más festivales y actividades, y que todas estas actividades, que eso es algo que sí nos pasa mucho, se puedan unir, ¿verdad? A mí me encantaría que todas las actividades se pudieran unir como en una sola, en un solo gran festival cartaginés, y que la gente de Cartago lo disfrute, que ya no tengamos que salir, ¿verdad? Que por fin nos deshagamos de este estigma de ser una ciudad dormitorio. Me encantaría muchísimo, muchísimo que en Cartago hubieran más puntos culturales. Es un poco feo tener que ir hasta otras provincias, en este caso, que nos queda más cerca, San José, para ver una obra, porque aquí en Cartago no hay, literal no hay. Es importante que los cartagineses sepan que hay mascareros propiamente en su provincia. Es aún más importante que los reconozcan y que sepan que son los creadores de aquello que lleva fiesta y alegría a las diferentes actividades que tengan. Nos gustaría, como mascareros, ser reconocidos, no solamente por lo que hacemos, sino por la importancia de lo que hacemos. Quisiéramos que a través de todo esto el Cartago sea un Cartago de colores, un Cartago feliz, un Cartago solidario, un Cartago que quiere mucho las cosas que tenemos, porque Cartago es de colores, Cartago está llena de flores, está llena de alegría, está llena de muchas cosas. Reconozcámonos como tal y caminemos por las calles de Cartago con una sonrisa y un saludo para todos. Cartago vive. Entre brumas